¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una sesión más de el Seminario de la Luz del capítulo estudiantil de SPY y Óptica de la UAM Azcapotzalco. Entonces, este mes de octubre tenemos a nuestra invitada de honor, la doctora Marisol Bermúdez Montaña, que nos va a platicar un poquito sobre sus líneas de trabajo y de algunas cosas divulgativas sobre espectroscopía. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola David, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Mari, pues un saludo a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, particularmente la transmisión en vivo en Facebook por la página del capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Y para los que no lo puedan ver en vivo, pues les recuerdo que esto estará en las redes sociales. Entonces, pues muy bien, les cuento un poquito acerca de la doctora Marisol Bermúdez. Ella estudió la licenciatura en química en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó sobre temas de química de sabores. Tiene la maestría en química en la UNAM y el doctorado también en química en la UNAM en temas de películas delgadas de polímeros para LEDs y también en vibraciones moleculares. Ha tenido estancias postdoctorales tanto en la UNAM como en la Universidad de Huelva en España, donde ha trabajado a modelos algebraicos para potenciales intramoleculares y simulación de espectros Raman. Algunas líneas de interés de Marisol son la ciencia de datos, las redes químicas, la química matemática y espectroscopía vibracional. Cabe también destacar que Marisol es actual ganadora de una beca Humboldt para hacer un postdoc en el Max Planck en Leipzig, Alemania. Entonces, bueno, pues como ven, es un honor, un privilegio tener a Marisol aquí con nosotros, que nos va a dar su plática que se llama ¿Cómo ver lo invisible? Principios de espectroscopía. Pues muchas gracias, Mari, todo tuyo. Muchas gracias David, muchas gracias por la introducción. La plática se llama ¿Cómo ver lo invisible? Y vamos a hablar un poquito a nivel divulgativo de principios de espectroscopía. Entonces, bueno, la luz en realidad es solo una parte de la radiación electromagnética que nuestro ojo puede percibir. Pero en realidad pues existen otros tipos de luces, por así decirlo, de otra energía o de otras características físicas, pues que también interactúan con la materia y pues nos dan muchísima información acerca de toda la materia que nos rodea. Entonces, pues esta plática se llama ¿Cómo ver lo invisible? Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de cómo los científicos pues usan los diferentes tipos de radiaciones para ver lo que no podemos ver. Esta es un dibujo de la nebulosa Cangrejo. Esta fue una supernova que explotó alrededor del 1054, estuvo 22 meses explotando y se podía ver desde la Tierra, fue reportada por los chinos y por algunas culturas árabes. Pues fue muy impresionante porque se veía de día. Y bueno, a partir de esto, pues ha sido objeto de muchos estudios y bueno, en la actualidad tenemos la tecnología pues, disponible para detectar diferentes tipos de radiación que nos llegan y hacer este tipo de imágenes. Entonces, cuando medimos diferentes tipos de radiación, pues vemos lo que sería esta imagen en rojo, que son de ondas de radio infrarrojas, las visibles, las ultravioletas y pues las rayos X. Y cuando combinamos esto, pues obtenemos estas imágenes tan padres que vemos que nos hacen los astrónomos para darnos una idea de cómo es el universo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Pues es un tipo de campo electromagnético variable
Esto quiere decir que es una combinación de tanto el campo eléctrico como el campo magnético y que se propagan a través del espacio. Nosotros vamos a poder caracterizar las ondas electromagnéticas con una cantidad que se llama longitud de onda, que la podemos definir como qué tan grande o cuál es la distancia entre entre dos picos, ¿no? También está la frecuencia, que va a ser la cantidad, el número de veces que llega por unidad de tiempo un pico a nuestro detector con el que estamos midiendo, y estas dos cantidades están relacionadas con la energía. Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía, y a mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, bueno, aquí hay dibujitos de cómo este tipo de radiación o este tipo de ondas las usamos diario, hacen parte de nuestra vida, sobre todo ahorita en la modernidad, y bueno, es la ciencia que hay detrás de ello la que nos permite poder usar toda esta tecnología. Para hacernos una idea de qué tan grandes o qué tan pequeñas, aquí hay unos dibujitos. Entonces, por ejemplo, las ondas radio son del orden de los edificios, ¿no? Las microondas de nuestro tamaño en promedio. Por ejemplo, las ultravioletas del orden de las moléculas, y esto es súper importante para todos los procesos biológicos. Y ya las de menor frecuencia, de mayor frecuencia o menor longitud de onda, pues son las que pueden interactuar con los núcleos. Entonces aquí podemos concluir que la radiación para que interactúe con la materia, tienen que ser del mismo orden de magnitud, o sea, de las dimensiones, o si no, pues van a ser invisibles. Entonces, para ver lo invisible necesitamos ondas que sean del mismo tamaño de lo que queremos ver. También vemos una asociación entre la radiación que emiten los cuerpos con la longitud de onda. Entonces, un núcleo atómico que emite radiación, pues lo va a hacer a una temperatura muy, muy alta, y más bien las ondas radio, pues no, van a tener una temperatura muy, muy baja, ¿no? Las reacciones al interior del Sol, por ejemplo, son de bastante energía, y por eso a nosotros nos llega radiación solar en forma de calor. Bueno, el término espectroscopía es una herencia de nuestro gran físico Newton. Él fue el primero que acuñó el término, ¿no? Como la palabra para describir justo el arco iris que él obtuvo cuando hizo pasar un rayo de luz por un prisma. Esto fue el punto de partida para utilizar a la espectroscopía primero como una herramienta de exploración de la luz, y después, bueno, todas las diferentes técnicas que tenemos y que al día de hoy nos son muy útiles, ¿no? Como espectroscopía, entonces, vamos a entender cómo la ciencia o el conjunto de herramientas que nos permite estudiar la relación o la interacción entre la radiación, entendiendo la radiación como todas estas ondas electromagnéticas en todo el amplio, en todo el espectro, la gama de longitudes de onda, desde radio hasta gamma, con la materia, ¿no? Entonces la materia, que puede ser pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor. También esto en cuanto a espectroscopía convencional, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, pues también es un tipo de onda que va a interactuar con la materia, y esto pues también ha dado un lugar a mucha investigación al respecto, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la interacción radiación-materia, y esta interacción puede generar muchos fenómenos. Entonces llega la energía incidente y puede haber reflexión, puede haber absorción, transmisión, emisión, fluorescencia. Hay muchos fenómenos que ocurren, y lo que han hecho los científicos básicamente es perfeccionar técnicas que permitan concentrarse en ciertos tipos de fenómeno, y de ahí sacar mucha información. Entonces hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, en rayos X hay dispersión de energía, dispersión de longitud de onda, hay absorción, hay fluorescencia, de la misma espectroscopía de rayos X. ¿Por qué? Porque entonces se diseñan todos una serie de técnicas para poner
justo atención a lo que nos interesa. Entonces, pues de cada una va a salir muchísimas técnicas. Yo me voy a concentrar básicamente como en el fenómeno como tal, en el por qué podemos sacar información, y vamos a empezar primero con las rotaciones moleculares, que son del orden de las microondas. Entonces, la radiación del orden de las microondas pues son muy importantes para estudiar rotaciones moleculares. Entonces, por ejemplo, el uso más común en nuestra vida cotidiana creo que es el horno microondas. Entonces, ¿por qué el horno microondas calienta la comida? Y esto tiene que ver con que las rotaciones de las moléculas de agua están en este rango de energía, y los equipos están diseñados pues justo para que dar la radiación necesaria a las moléculas de agua para que se muevan y con esto calentar nuestros alimentos, porque están constituidos en una muy buena parte por agua. En general, cada molécula rota, ¿no?, de manera muy particular. Las moléculas tienen un carácter cuántico. Esto quiere decir que no se comportan de manera continua, sino sus movimientos, las emisiones de energía, las absorciones de energía, las hacen de manera discreta, es decir, con ciertos valores muy precisos de energía, y lo que hacen los científicos es hacer uso de que solo suceden a ciertos valores, y entonces pueden identificar o pueden hacer selección de movimientos para, por ejemplo, detectar moléculas en sistemas celestes como lo son los exoplanetas o sistemas estelares. Entonces, una de las grandes preguntas que nos enloquecen a muchos científicos es el surgimiento de la vida. Y alrededor de ello sabemos, por ejemplo, que para la formación de péptidos y aminoácidos es esencial moléculas orgánicas con presencia de nitrógeno, fósforo, carbono y oxígeno. Y hay unas muy particulares que ya sabemos que son precursoras de moléculas orgánicas de interés bioquímico, como lo son la acetamida, la acetona, el propinolaldehído y muy en particular el isocianato de metil. Entonces, el isocianato de metilo es esta molécula que está aquí y es de mucho interés astroquímico, pues justo porque da indicios de presencia de precursores de vida. Y bueno, en el sistema estelar IRAS 16293, ellos tienen pues su clasificación, que justo era la imagen de la foto anterior. Se pudo detectar utilizando espectroscopía microondas la huella dactilar de la molécula. Entonces, como las moléculas tienen carácter cuántico, solo se van solo van a excitarse o a interactuar con la radiación a unas energías muy particulares. Entonces, cuando nosotros podemos detectar de toda una serie de datos como estas señales, y tenemos un buen modelo, entonces podemos identificar que estos picos corresponden efectivamente a la presencia de las rotaciones del isocianato de metil. Entonces, en esto se trabaja muchísimo. Aquí es muy importante tener un muy buen modelo, y entonces justo otro grupo de científicos lo que hacen o lo que hacemos es hacer modelos matemáticos, físicos, los cuales describen de la mejor manera posible o que integren la mayor cantidad de información para poder hacer una simulación o una predicción de lo que sería el movimiento de la molécula y comparar con lo que podemos medir. Esto se midió con el radiotelescopio de ALMA, que está situado en Chile, y bueno, es un campo de investigación muy importante. Moviéndonos un poquito más a longitudes de onda más chicas, o sea, con mayor energía,
ya nos vamos a meter con las vibraciones moleculares. Entonces, antes estaban las rotaciones son de menor energía, es simplemente la molécula rotando sobre sus ejes, y ya las vibraciones implican un cambio en la longitud de los enlaces, y entonces esto requiere más energía. Entonces, para que yo pueda interactuar con los enlaces, con las distancias, con el cambio de las distancias en los átomos en la molécula, yo necesito pues darle más energía a mi sistema, y entonces esta energía me la da la radiación infrarroja. Entonces, la radiación infrarroja también es muy útil, se utiliza muchísimo en todo lo que es química orgánica, porque cada molécula, entonces, al tener un carácter cuántico, nuevamente insisto, pues va a tener una absorción de esta radiación en paquetes muy particulares de luz. Este es el espectro infrarrojo del agua. Aquí vemos que tiene 3 grados de libertad vibracionales. Esta es el cambio de tensiones simétrica. El de la mitad es el cambio de ángulo, y aquí es el cambio de los enlaces de manera asimétrica. Esos son los 3 modos fundamentales de vibración, y estos 3 modos se ven en este pico. Obvio, o sea, aquí también cuando tenemos vibraciones, por ejemplo, como se le da energía al sistema, pues también se le da energía para que rote. Entonces, por eso las líneas no son tan finas, no son tan suaves, por eso los espectros se ven de esta manera, pero eso tiene que ver mucho con la resolución del equipo, con muchos detalles experimentales. En este caso, por ejemplo, esta banda de acá, la podemos identificar como toda esta, corresponde al cambio de enlace, de ángulo de los 2 enlaces, y tiene una energía menor, o sea, una longitud de onda mayor, y este pico de acá y este de acá son los de tensión, cada uno el simétrico y el antisimétrico respectivamente. Esta técnica es, como ya lo he mencionado, súper útil para los químicos orgánicos que sintetizan moléculas, por ejemplo, para hacer nuevos fármacos y, bueno, para hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, productos alimenticios, aromas, sabores, es basado en química orgánica. Y entonces, con la medición de un espectro infrarrojo de mi sustancia, yo puedo identificar los grupos funcionales que hay en mis moléculas. Entonces, ya se sabe el catálogo de todos los grupos funcionales, dónde es que están activos para infrarrojo. Y bueno, esto es de cajón para un químico orgánico, y es una manera muy útil de usar la luz en la vida cotidiana de un químico sintético. Aquí vale la pena aclarar que la espectroscopía infrarroja se basa en la absorción de la luz que le emito, ¿no? Que es de la longitud de onda de infrarrojo. Otra espectroscopía que surge de estas longitudes de ondas es la Raman, pero ya en la Raman lo que ocurre es que la molécula lo que hace es dispersar esa luz. Entonces, el fenómeno, la radiación es la misma, pero lo que ocurre, el fenómeno que yo estoy midiendo es diferente, y por eso pues tengo señales diferentes. Entonces, aquí tenemos los modos vibracionales del CO2, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula con mucho interés ambiental, astrofísico, energético, bueno, se usa muchísimo. Y aquí lo que nos interesa es el cambio de polarizabilidad. Esta es una propiedad de las moléculas que tiene que ver con la distribución electrónica, y aquí, por un poquito más de química, podemos decir que hay algunas moléculas que no son activas en Raman, quiere decir que no las puedo ver con un Raman, son invisibles ante un Raman, pero sí son visibles ante el infrarrojo, ¿no? Entonces son 2 técnicas complementarias, y bueno, en particular, yo he trabajado mucho con el Raman porque he hecho muchas simulaciones del espectro Raman para el CO2 en particular, usando modelos, son modelos algebraicos,
Y bueno, me he especializado en ese tema y por eso traigo esta gráfica acá, esa simulación es uno de los resultados de mi trabajo. Aquí vale la pena aclarar que es muy importante la temperatura, ¿no? En todo esto, la temperatura es súper importante, porque nosotros podemos medir microondas de sistemas estelares, porque la energía es tan baja, la temperatura es tan baja, que solo rotan las moléculas, no tienen ruido de vibraciones, de cambios electrónicos, y por eso nos llega esa información. Entonces los espectros cambian según la temperatura, se van a permitir o no ciertas transiciones, esto ya tiene que ver más con la estructura electrónica y molecular del sistema, y bueno, es importante, por eso uno siempre tiene que reportar la temperatura a la cual está haciendo su experimento. Y bueno, como les decía anteriormente, uno de los trabajos de los científicos es poder tener un muy buen modelo que me describa qué es lo que está sucediendo en la naturaleza. Entonces, una manera de validar que mi modelo sea muy bueno, pues es compararlo con los datos experimentales. En este caso, nosotros tenemos los datos experimentales del dióxido de carbono en sus isotopólogos, en el isotopólogo más abundante. Y tenemos este modelo que, como vemos, pues es un muy buen modelo. ¿Por qué? Porque describe casi, o sea, salvo detalles, los patrones de intensidades del experimental. ¿Y para qué esto es útil? Ah, bueno, porque yo entonces ahora puedo predecir el espectro de los isotopólogos. Hacer experimentos de los isotopólogos es muy difícil porque son muy poco abundantes, entonces no sé cómo se van a comportar. Y entonces ya con un buen modelo de base, pues yo ya podré hacer la simulación de los isotopólogos, o también podré hacer simulaciones a otras temperaturas que experimentalmente no voy a tener. Y bueno, eso es una de las cosas que he publicado. Aquí solo para darles una idea de más o menos cómo se trabaja en este tipo de cosas, muy en particular en vibraciones moleculares, muy particular en rama. Al final lo que yo quiero es un modelo, una ecuación, una fórmula en la cual yo le pueda meter datos y él me arroje información, ¿no? Entonces, este es el hamiltoniano, es el operador de energía de los sistemas en mecánica cuántica, y este es el operador por polarizabilidad, ¿no? Que es el observable que yo quiero medir. Y bueno, esto es solo como para contarles más o menos cómo va, no me voy a entrar en detalles del modelo porque no es la idea, pero también es como una invitación para que vean más o menos cómo es que se maneja o se puede hacer ciencia, ¿no? Usando modelos y comparándolos con los experimentales. Bueno, moviéndonos aún más subiendo energía de radiación electromagnética, entonces ahora vamos a la ultravioleta visible. Y bueno, esta es muy interesante para nosotros porque hace parte de la que vemos. Nosotros, ¿por qué podemos ver los colores que vemos? Y es porque la naturaleza, justo las moléculas biológicamente activas o bioquímicamente activas, son moléculas que tienen con su estructura sistemas electrónicos conjugados. A esto se le llama en química sistemas electrónicos conjugados, que hacen que sean muy estables. Y entonces, pues la evolución ha hecho su trabajo, y entonces nosotros nos hemos vuelto muy expertos en poder detectar ese tipo de moléculas para sobrevivir. Por ejemplo, sabemos muy bien que los vegetales, las plantas, casi todos son verdes porque absorben casi toda la radiación menos la verde. No sabemos todavía por qué no absorben la verde, no es todavía un misterio de la bioquímica, pero a nivel de naturaleza, pues de cómo hemos evolucionado, este tipo de moléculas están presentes en casi todos los compuestos
vivos y por eso es que nosotros somos capaces de verlos. Fue necesario desarrollar nuestros ojos para para detectar este tipo de moléculas. En esta grafiquita lo que quería mostrarles es que a medida de que y se incrementa el sistema pi conjugado de los dobles enlaces de estas moléculas, se van corriendo hacia lo visible. Entonces, aquí es menos energético y lo ultravioleta es más energético y hace referencia a moléculas que tienen menos conjugación. Este es un diagrama de orbitales moleculares. En el diagrama de orbitales moleculares, en esta teoría, se clasifican los enlaces como sigma, pi, y las transiciones como transiciones de pi a pi Gerade o sigma sigma, y toda esta información tiene que ver con cuáles son las posibles transiciones que se pueden dar en mi sistema molecular con respecto a la radiación que recibe. Entonces, solo la energía que case perfectamente entre estas dos transiciones va a ser la que me va a llevar a una absorción de energía y voy a poder utilizar la luz ultravioleta para detectar mi espectro de absorción o mi espectro de emisión. También en ultravioleta visible se da el fenómeno de fluorescencia, que es un fenómeno muy bonito, que es visiblemente muy bonito hacer los experimentos en el laboratorio, y tiene que ver en cómo se disipa la energía lentamente y dando fenómenos de luminiscencia. Esta parte de la química es muy bonita, muy interesante, para el que quiera, está muy, muy padre. Y los experimentos en los laboratorios pues no son muy sofisticados, entonces pueden hacer cosas muy padres. Moviéndonos un poquito más, entonces vamos hacia rayos X. Entonces aquí ya la longitud de onda es muy chiquitica, la frecuencia es muy alta, por lo tanto la energía, entonces ya voy a poder interactuar con los átomos como tal, ¿no? Entonces hasta ahora estábamos viendo moléculas, entonces rotaciones de moléculas, vibraciones de moléculas, transiciones electrónicas en moléculas, y ahora me voy a más energía, a cosas más chiquitas, para ver qué es lo que está sucediendo al interior de las moléculas, a ver los átomos y ver qué es lo que pasa. Bueno, los rayos X, todos estamos muy familiarizados con los rayos X, son de uso muy importante, ¿no? Antes de que Marie Curie desarrollara muy bien la técnica de tomar rayos X, cualquier persona que tuviera una herida en una extremidad pues era amputada, ¿no? Entonces creo que la ciencia ha sido, este desarrollo ha sido muy importante. A veces como que no se conecta muy bien la utilidad de ciertas cosas hasta que, bueno, alguien tiene, los genios tienen una buena idea y, bueno, en este caso se han salvado muchas vidas o se ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. Y, bueno, el principio físico muy, muy sucinto es: tengo una estimulación externa de los electrones que están en mi átomo. Obviamente esto es un dibujo, una representación, esto no quiere decir que el átomo sea así, y se le da la energía suficiente a este electrón para que salga de su átomo, y ese fenómeno pues genera muchos otros fenómenos, ¿no? Como que se emita radiación, como que se disperse ese electrón, como que hay una reorganización electrónica, y para cada uno de esos fenómenos hay diferentes técnicas. Las dos más usadas son estudiar la energía que se emite, que es fluorescencia de rayos X, y la otra es dispersión de electrones, ¿no? Esto es muy, muy útil para estudiar, por ejemplo, semiconductores. En la fabricación de semiconductores orgánicos es una rama muy, muy activa de la química y de la física, y esta es una técnica que se usa todos los días. ¿Para qué? Para identificar qué obtuve con mi síntesis de un semiconductor, ¿no? Entonces yo quiero un semiconductor de galio, selenio y cobre.
y lo pongo en mi reactor. Son técnicas muy costosas energéticamente y al final, ¿qué tengo? No lo sé, pero voy a mi equipo de rayos X y ya puedo saber qué tengo. También los rayos X me dan algo muy importante y es estructura cristalina. Eso no se considera como espectroscopía como tal, pero bueno, es otra de las utilidades de la radiación electromagnética de rayos X. Es muy, muy utilizada. Es casi un arte hacer un buen semiconductor para poder verlo en rayos X como un monocristal. Eso es también muy, muy interesante. Y bueno, este es un diagramita de cómo puedo identificar, dependiendo la energía, los diferentes metales. Y uno encuentra aquí el patrón de la tabla periódica, ¿no? Y eso es súper, súper interesante. Por último, tenemos la energía electromagnética de más alta energía, que ya tiene que ver con el decaimiento radioactivo. Después de eso siguen rayos cósmicos, pero bueno, eso ya nosotros no lo utilizamos como técnica para hacer cosas aquí, pues porque son energías que no controlamos. Y los decaimientos radioactivos, bueno, hay tres. El decaimiento de partícula alfa, entonces tengo mi elemento radioactivo, emite una partícula alfa, que es un átomo de helio. En el otro, este es muy interesante, el decaimiento beta, en el cual tengo un átomo radioactivo que emite un electrón, un neutrón, emite un electrón, pero se convierte en un protón. Y entonces lo que sucede es que sube de número atómico. Entonces este es el ejemplo del decaimiento beta del cobalto 60. Entonces el cobalto 60 tiene un número atómico 27, eso quiere decir que tiene 27 protones en el núcleo. Y cuando emite la partícula beta pasa a níquel, recordando que lo que me da la identidad de los átomos son los protones, no los neutrones. Entonces, el protón el número de protones es lo que me dice, no, tengo un cobre, tengo un níquel, tengo oro, tengo plata, pero los neutrones son los que me dan los isotopólogos, ¿no? Entonces, en este caso, paso de tener cobalto 27 a níquel 28, es como si hubiera ganado un protón. En realidad, lo que pasa es que el neutrón, al emitir una partícula beta, pues queda como un protón. Y la última, que ya es cuando usamos la espectroscopía, que es la emisión de una partícula gamma. Entonces, aquí pues tengo mi átomo excitado, mi partícula radioactiva original, y bueno, decae emitiendo un rayo gamma, que es un fotón de muy alta energía. Aquí el ejemplito clásico pues es que el cobre emite un rayo beta y después tiene dos decaimientos de rayos gamma. Como todos sabemos, pues esta es una energía muy, muy alta, te mata literalmente, ¿no? Todos los accidentes con energía en decaimiento radioactivo, pues, ¿por qué es tan grave? Pues bueno, tienen tanta energía que su frecuencia es muy pequeña y entonces interactúa muy fácil con los núcleos, entonces básicamente que desintegra la estructura atómica de lo que se le ponga enfrente, ¿no? Y lo que se le pone enfrente, si es material biológico, pues nada, la deshace en segundos, ¿no? Y bueno, como espectroscopía, aquí tenemos el espectro gamma de un mineral de uranio. Entonces, lo bonito de este espectro es que pues se pueden ver todos los picos, los decaimientos, ¿no? Entonces uranio pasa a radio, a plomo y termina en bismuto, ¿no? Y va bajando este decaimiento. Esta era una breve introducción a la espectroscopía, dando un viaje por todo lo que no podemos ver con diferentes ondas electromagnéticas. Muchísimas gracias por su atención y pues si tienen preguntas, bienvenidos.
Excelente, Mari, muchísimas gracias por esta muy bonita plática, una charla muy educativa sobre la espectroscopía, ¿no? Todo este viaje por los diferentes longitudes de onda y frecuencias del espectro electromagnético y cómo esto nos ayuda, ¿no? Oye, yo tengo algunas preguntas. Eh, ¿Tú sabes cómo se le hace? Bueno, ahorita al principio platicabas sobre la espectroscopía que se utiliza con las frecuencias de las rotaciones y de las vibraciones de las moléculas, ¿no? Para saber, pues, qué tipo de moléculas tenemos, ¿no? En un material o en una galaxia o donde sea. Eh, pero algo que me llamaba mucho la atención es que decías que obviamente como estas moléculas, su energía está cuantizada, ¿no? Son valores enteros de una energía, ¿no? De paquetes de energía, digamos. Eh, ¿Cómo saben, se calcula antes cuáles son estas energías de estas moléculas? O sea, porque yo puedo tener, o sea, yo puedo meter a mi aparato una molécula que no conozco, sale ahí una gráfica con unos picos y luego, ¿cómo identifico qué es? Justo ahí es donde el modelo es clave, porque tú detectas cuando tú prendes tu radiotelescopio, tú detectas todo lo que llega. Mm. Entonces tú tienes que saber, ahí hay de todo, o sea, se atraviesan todas las moléculas de interés, las orgánicas y las que no. Entonces tú tienes justo que tener un modelo muy bueno, ¿no? Y una resolución de espectro muy bueno para poder, y bueno, eso es un trabajo computacional bien demandante porque tú tienes que, pues justo ver con mucha precisión en qué rango tu modelo va a dar, ¿no? Y básicamente es así que se hace, en que yo digo, bueno, tengo este modelo y yo sé que estos picos solo me los da esta molécula, ¿no? Y estos picos yo los detecto en lo que tengo, ¿no? Aquí tengo todo esto y Pero así se justo, detecta, ¿no? O sea, es como buscándolo, ¿no? O sea, como que él dejó, la molécula dejó su huella, yo tengo que detectar cuáles picos son esa huella. pero justo, tú acabas de decir que esos picos ya sabes que es una molécula. O sea, nosotros sabemos desde antes, por algunos cálculos, cuál es la energía, ¿no? De rotación o de vibración de las moléculas. ¿Eso tienes idea cómo se calcula? ¿Es con pura mecánica cuántica? Sí, justo es pura mecánica cuántica. Básicamente lo que haces es agarras tu molécula, haces von Oppenheimer, ¿no? Ujú. Clavas los núcleos y haces rotores para cada pedazo de la molécula, ¿no? Para cada eje que pueda rotar, ¿no? Como las moleculitas que les puse ahí, que rotaban así. Para cada eso le armas un rotor ahí y haces el modelo, ¿no? O sea, Sí, o sea, con un es así. hamiltoniano metes esas interacciones como, me imagino que son como onda como de cuerpo rígido, ¿no? En Como de, rotaciones es cuerpos rígidos. ajá, estos rotores, y luego ya haces el cálculo pues, de la energía. Haces cálculo de energía y haces cálculo de función de onda. Tú puedes tener un hamiltoniano y ese hamiltoniano te da una excelente descripción energética, pero tienes que evaluar las funciones de onda. ¿Y cómo evalúas las funciones de onda? Con un operador. En el caso que yo utilizo es el polarizabilidad cuando hago Raman, ¿no? Porque es necesario evaluar funciones de onda. Pero volviendo a lo inicial, si tú propones un modelo y ese modelo va a ser tan bueno como tú quieras, ¿no? Con cuántos términos le pongas, cuántas interacciones les pongas, ¿no? Bajo qué aproximaciones tú le hagas, ¿no? Si ya no quieres hacer von Oppenheimer, quieres hacerlo así muy fino, pues hay cómputo para hacer eso. Mm. Pero sí, básicamente es mecánica cuántica y hágale. Oye, y justo me llamó la atención, ¿y qué información te da esto, evaluar en la función de onda? O sea, ¿de qué te sirve hacer esta evaluación de la función de onda? ¿O sacas información como
importante o...? Sí, mira, o sea, tú tienes tu Hamiltoniano, o sea, tú resuelves tu ecuación de Schrödinger y tienes tienes las energías, pues, ¿no? Encuentras los eigenvectores donde tu Hamiltoniano es diagonal, ¿no? Y esas energías te pueden dar, pero las funciones de onda pueden no corresponder, ¿no? Y eso para evaluarlas, tú necesitas un operador, ¿no? O sea, un observable es la palabra adecuada. Tú necesitas un observable, ¿no? Para que cuando calcules el valor esperado de ese observable puedas decir, ah, sí, sí está bien, que es lo que yo hago con mi Raman, ¿no? Si yo solo me quedo con el Hamiltoniano, yo digo, ah, sí, yo sé cuáles son las energías que soy, pero yo para poder asignar la intensidad del pico, yo tengo que calcular el valor esperado del operador polarizabilidad sobre mis funciones de onda. Claro, claro, porque además puedes tener muchas energías, ¿no? O sea, más bien, puedes tener mismas moléculas con la misma energía, pero no con la misma huella digital. Bueno, con la misma huella, digamos, de la espectroscopía, justo por lo que dices, ¿no? Por el valor esperado de la función de onda, ¿no? Eso ya hace... Sí, porque ahí también está involucrada las reglas de selección, que eso es súper importante. No todas las transiciones están permitidas y bueno, ahí entra la simetría y bueno. Te puedes poner tan fino como tú quieras o tan simple como tú quieras, ¿no? Claro. Oye, Mari, aquí en el chat hay una pregunta de Raúl Santos que nos pone que ¿cuál es la onda electromagnética más corta para hacer espectroscopía? La gamma, ya después de gamma se vuelve muy, muy, muy difícil operar. O sea, ya en la práctica es muy peligroso y muy difícil. Claro, ya que... Porque tú tienes que irradiar. Claro. ¿No? Entonces. Y es demasiada energía, ¿no? En el ICN, en nucleares, en la UNAM, hay un gamma B que irradia polímeros y hace cosas de esas. Entonces, ¿Pero irradia con gamma o con...? Ajá. Ah, súper. Bueno, pues ahí está. entonces la radiación gamma, la onda electromagnética más corta, ¿no? Digamos que se utiliza de manera convencional. Oye, otra cosa que me surge, platicaste un poquito sobre justo la espectroscopía Raman y decías que había algunas moléculas que son invisibles ante Raman, pero sí bajo otras técnicas. ¿Cuál es la ventaja? Yo escucho mucho que se hace espectroscopía Raman, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? ¿En qué situaciones se ocupa la espectroscopía Raman? Mira, la Raman se usa en muchos lados, se usa mucho para estudiar superficies de sólidos porque hace dispersión y entonces da información de la estructura cristalina, bueno, no diría cristalina, sino la estructura de enlace covalente que pueda llegar a ver en una superficie. Esa es una de las técnicas, ¿no? Otra de las técnicas es a moléculas, ¿no? Porque no es lo mismo tener un gas a tener un sólido, ¿no? Cuando tú irradias, por ejemplo, en estas de las que les mostré, del CO2, eso es sobre un gas, ¿no? Un gas de las moléculas de CO2, ponen muchas moléculas de CO2, irradian y detectan eso, ¿no? Es diferente a irradiar un sólido, ¿no? El fenómeno, la interacción radiación magnética es muy diferente. Y ventajas, o sea, si tú tienes el equipo, pues le sacas todas las ventajas, ¿no? Un equipo Raman es muy caro para hacer estudios de sólidos. Ya es cuando quieres hacer cosas muy, muy, muy finas. Ahora se usa mucho para estudiar nanocosas, o sea, nanopelículas, diamantes, nanotubos, porque esa radiación da justo como o sea, interactúa de tal manera que da información sobre cómo está estructurada ese tipo de materiales. En moléculas de gases es otra cosa, el equipo es diferente, la técnica es diferente y ahí lo importante es que la molécula sea activa, tenga un momento dipolar diferente de ser.
¿no? Es como que la característica, porque entonces si se vuelve simétrica, pues no pasa nada, ¿no? Si es simétrica en el momento bipolar, pues no, es invisible, no la podemos ver a esa radiación. Ok, ya, súper. ¿No? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos en el chat otra pregunta, bueno, en otro chat otra pregunta, que Okay. dicen, nos preguntan que si puedes recomendar algún libro de espectroscopía para dummies, o sea, algo muy introductorio para espectroscopía, para aprender a gente que no tiene, digamos, una formación tan fuerte en química, sobre todo. Pues mira, o sea, uno puede abordar la espectroscopía pues como contadito o formalmente, ¿no? Yo lo que he visto en mi experiencia, también pues he enseñado, si uno comprende bien, por ejemplo, lo que hay, el background matemático de, por ejemplo, ondas, se le facilita mucho esto, porque esta espectroscopía hace uso, bueno, estas técnicas que he mencionado, hace uso de el carácter ondulatorio de la radiación, ¿no? De la luz. Y entonces si uno sabe muy bien describir o comprende bien cómo se describe el fenómeno ondulatorio, pues creo que va a ser muy fácil. En la Facultad de Química de la UNAM, que es donde he tenido la oportunidad de enseñar, me pareció muy importante y muy bonito que primero vieran fundamentos de espectroscopía antes de espectroscopía, porque entonces después llegan y es un mundo de técnicas, pero que de dónde sale todo esto. Esa es como la recomendación, como primero si se quieren adentrar en este mundo, es como eso. Y lo pueden ver desde el lado muy físico o muy químico. Los químicos pues te van a decir el enlace es así y así, y los físicos te van a decir lo que pasa es esto. O sea, yo como que he tratado de dar una mezcla de los dos mundos. Ok, súper. Pero y entonces, libro tienes ahí, o bueno, si quieres después nos mandas en este mismo chat Voy alguna a checar porque bibliografía sí, de algún libro particular. Oye, una preguntota, justo ahorita que decías, está muy bueno, no sé si está muy de moda, ¿no? Pero yo he escuchado últimamente que en la parte de ciencias de materiales se trabaja mucho dopando, se llama dopar, ¿no? Pues algún material, ¿no? O una red cristalina o un arreglo cristalino, ¿no? Que es meterle, digamos, como átomos o moléculas que no pertenecen al arreglo en lugares específicos, ¿no? ¿Hay alguna técnica espectroscópica que sea como más favorable para detectar este dopaje? Cuando quieres ver eso, casi siempre se usa rayos X, a menos que sean dopajes con moléculas, que ¿No es tan común? no es tan común. Se hace dopaje con átomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, silicio dopado con un cadmio, ¿no? Entonces, es una estructura cristalina de silicio que se ha contaminado, se le han colocado impurezas, ¿no? En el término cristalino, cuando uno estudia estructura cristalina, son las impurezas y eso se estudia mucho con rayos X, mucho. Ok, o sea, esa es la buena. Es Ahí decir, la Raman no funciona tan bien. no. La Raman, tengo entendido, es más como para superficies, para estudiar superficies. Cuando tú quieres el bulk, como la masa, pues todo El el volumen completo, ¿no? usas rayos X. ¿Por qué? Porque penetra mucho más. ¿No? Es tan pequeña que puede entrar más, ¿no? Cuando quieres estudiar superficies, se usa la dispersión de Raman. Ok, súper. Oye, Mari, a ver, habías puesto ahí un hamiltoniano de Ese era como ese es el hamiltoniano que me Bueno, dio sí, o sea, la este efecto. expresión, pues, digamos, difícil de entender, ¿no? Ajá. Pero un poco qué términos consideras de interacciones ahí, ¿no? O sea, yo veo ahí un hamiltoniano enorme, que supongo que gran parte de esas cosas son interacciones entre quiénes, Ajá, sí, esa entre pregunta está. quiénes. Entonces, por ejemplo, aquí de que tenemos bailando nuestra molécula, ¿no? Ajá.
Este es el modo fundamental de tensión simétrica, que quiere decir que se estiran simétricamente los átomos, ¿no? El bending es que bailan hacia arriba, hacia abajo, es como el cambio del ángulo, pero como tal la distancia queda constante, la distancia de los átomos. Y la última es el asimétrico, ¿no? Es muy parecida a la del agua, si te das cuenta. Sí. Solo que el CO2 es lineal, por eso tiene un momento dipolar diferente. ¿Ves? Aquí es la polarizabilidad lo que cambia. ¿Ya? Entonces, estos tres modos es N1, N2 y N3, que son estos Nu1. Entonces, aquí estos que son osciladores armónicos, bueno, en realidad son osciladores de Morse en mi modelo, pero uno los puede tomar como osciladores armónicos. No vamos a entrar en detalles en qué potencial es. Entonces son tres osciladores. El primer término son tres osciladores. Uno que me describe cada uno de esos modos fundamentales. Después viene interacción entre ellos. Ok. Este es un término de L cuadrada que es el momento angular porque esa molécula es lineal. Entonces ahí tiene una degeneración. Y bueno. Este es el Fermi. Esta es una interacción tan importante que se llama interacción de Fermi, resonancia de Fermi, que es que yo, por cada movimiento de tensión, tengo la energía para mover 2 veces el bending, y esa es súper fundamental. Y combinaciones de ellas. Entonces aquí vienen combinaciones de la 1 con la 3, entonces Nu1 cuadrado por 3, Nu1 por 3 al cuadrado. Estos son corchetes porque esto tiene que ser hermitiano, ¿no? Sí. Y interacciones entre ellos. Aquí hay otra que es muy famosa, que es la Starling-Dickinson, pero básicamente lo que uno hace es, va viendo qué interacciones son importantes. Y uno, ¿cómo va viendo eso? Pues que este modelo me dé muy cercano a las energías que yo sé que me tienen que dar. Si se va pareciendo bien, y entonces uno pues mira la desviación de cómo le da, y bueno, ahí hay mucho más. Oye, por ejemplo, en estos hamiltonianos no se modelan como interacciones entre vecinos, ¿no? O sea, pensando en que la molécula, o sea, que la molécula vibre, a ver, no sé si estoy diciendo una tontería, que la molécula vibre no genera alteraciones en las moléculas vecinas. Aquí estamos en un gas y aquí partimos del hecho de que la interacción media con otra partícula es demasiado grande. Demasiado. Cosa como tipo gas ideal, ¿no? Tipo gas ideal, sí. Sí, aquí no, en cristales sí tienes que tener primeros vecinos. Ajá, sí, creo que más bien estaba pensando eso, sí, ¿no? Como que se altere la red cristalina y que tengas que meter un término sí, eso como sí de interacción. Eso se hace, sí. Ok. Perfecto. Oye, y finalmente, Mari, ¿cómo funciona? ¿Cómo le haces? No me quedó muy claro cómo funciona cuando tú quieres hacer espectroscopía con rayos gamma. Tú radias rayos gamma, digamos, a la muestra. Y luego de ahí la muestra decae, empieza a decaer. Bueno, por ejemplo, en el uranio, pues esa cosa emite sola, ¿no? O sea, lo único que tú haces es medir qué emite. O sea, pero lo que tú mides, o sea, tú le avientas energía en forma de rayos gamma, ¿no? Y la muestra, digamos, lo que estás tratando de analizar, absorbe esa energía y luego emite. Sí, o sea, son dos cosas, emisión de rayos gamma y, sí, o sea, que tú le avientes rayos gamma y eso, por ejemplo, se hace para hacer romper sistemáticamente algún tipo de estructura cristalina, ¿no? Entonces tú quieres que solo quede en una disposición ciertos átomos, entonces barres ese lado, ¿no? Eso es radiación de rayos gamma. Ahora, como espectroscopía, ¿no? Tú puedes saber cómo está la estructura atómica de algún compuesto
si tú le avientas rayos gamma y ves qué le pasa, ¿no? En qué decae, cómo se dispersa, qué cambia, ¿no? Esa es una. Y la otra es un material radioactivo que por sí solo emite, pues le mides qué emite. O sea, como emisión y absorción, básicamente, ¿no? Ok, y ya a partir de pues, esas frecuencias, energías y todo de lo que sale, pues ya tú empiezas a caracterizar a partir de ese Ajá, nivel. sí, sí. Sí, por ejemplo, ¿en qué ángulo sale? Ah, entonces hay un plano preferencial. Ah, y así, ¿no? Ah, sí, eso de los planos lo he escuchado, ¿no? Estructura Pero, cristalina, sí. pero son para estructuras cristalinas, ¿no? Eso, en general. Sí. Sí, tú le avientas un rayo gamma a una célula y la destrozas, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, material biológico, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, Mari, pues muchísimas gracias. No, Por gracias ahora ya no a la hay más asistencia. preguntas en el chat. Eh, pues muchísimas gracias, la verdad fue una plática muy amena, muy bonita, muy didáctica, ¿no? Nos enseñaste muy bien, justo, ¿no? Esta primer embarrón de la espectroscopía, como para que sepamos cuáles son esos fundamentos, y ya después, pues alguien pueda entender diferentes técnicas de alguna manera. Pues muchísimas gracias. Aquí en el chat te felicitan. Dicen que muy padre, muy interesante, súper. Y pues muchísimas gracias, Mari, por haber aceptado venir a esta plática. Muchísimas gracias por la invitación y la invitación sobre todo es pues a que esto es muy interesante, muy padre y que hay mucho por hacer, ¿no? O sea, en lo que se sientan curiosos, pues es todo un mundo que es muy padre. Sería muy padre. Ya después te volvemos a invitar, Mari, para que nos platiques sobre la ciencia de datos aplicada Eso a es la algo también química, muy, muy ¿no? padre. Sí, también merece una plática divulgativa porque también hay unas cosas súper, súper interesantes, pero sin luz. Exactamente, ¿no? Será en otro seminario, en otro Ajá. contexto. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo por medio de las redes sociales en vivo y a los que no pudieron verlo en vivo, les recuerdo que ahí va a estar el video en Facebook del capítulo estudiantil de SPY y óptica de la UAM Azcapotzalco. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el mes de noviembre, el último miércoles de mes, para una sesión más de este seminario, el Seminario de la Luz. Pues muchas gracias a todos, nos vemos, hasta luego.